Hola y bienvenidos a la séptima sesión de este curso completo de portugués en Dave Languages. ¿Cómo se dice tengo? Tenho. Para decir yo en portugués, yo es eu. O sea que para decir yo tengo sería eu tenho. Pero igual que en español no es necesario decir siempre yo. Así como se puede decir solo tengo, en portugués se puede omitir eu y decir solamente tenho. ¿Cómo se dice tiene? Tem. ¿Cómo sería en portugués quiero? Quero. ¿Cómo se dice quiere? Quer. ¿Cómo era puedo? Posso. ¿Y cómo se dice puede? Pode. ¿Cómo es el verbo hacer? Fazer. ¿Cómo sería el verbo decir? Dizer. ¿Cómo es el verbo saber? Saber. ¿Cómo es el verbo ver? Ver. ¿Cómo se dice en portugués hacerlo? Fazê-lo. Como el verbo está en infinitivo, hacerlo, entonces en portugués se pega el lu del verbo, igual que en español, pero el verbo pierde la R y queda fazê-lo. Fazê-lo. Y se escribe con un guión, fazê-lo. Y además se pone un acento circunflejo sobre la E para indicar que ahí va el acento de la palabra, fazê-lo. ¿Y cómo sería entonces hacerla? Fazê-la. ¿Cómo se diría hacerlos? Fazê-los. ¿Y cómo sería entonces hacerlas? Fazê-las. Pero cuando el lo no va pegado del verbo en infinitivo, sino que por ejemplo se dice lo tengo. ¿Cómo sería? Lo tengo. O tenho. En este caso si se dice solamente o tenho. ¿Cómo sería los tengo? Os tenho. ¿Cómo se dice la tengo? A tenho. ¿Cómo sería las tengo? As tenho. ¿Cómo sería lo tiene? O tem. ¿Cómo se dice decirle? Dizer-lhe. Le en portugués es lhe, que se escribe L-H-E. Lhe. Y en este caso sí se deja la R. Dizer-lhe. Porque la R se quita es solo con lu y con la. Dizer-lo, dizer-la. Pero decirle o decirme sí sería dizer-lhe o dizer-me con la R. De en portugués, como hemos visto, es igual, pero se pronuncia G. G. Pero al combinarlo con la, por ejemplo, de la situación, de la, que sería G-A, queda en una sola palabra, sería da situación. Y lo mismo cuando se dice del. Del en español es la combinación de dos palabras, de él. Y asimismo en portugués cuando se junta G-U, por ejemplo, de el Brasil, G-U Brasil. Esas dos palabras G-U se juntan en una sola y quedaría du.
Entonces siempre para decir del Brasil se dice do Brasil. Y lo mismo pasaría con los plurales. Para decir de las sería una sola palabra, das. ¿Cómo sería entonces de los? Dos. ¿Cómo se dice en portugués una? Uma, con M, uma. Y para decir de una, entonces también se pega en una sola palabra. ¿Cómo sería? Duma. Caro o costoso en portugués se dice caro. Caro. ¿Cómo se pregunta lo quiere? O quer. ¿Y cómo se respondería no? Es muy caro. Não, é muito caro. ¿Cómo se diría no lo quiero? Es muy caro. Não o quero, é muito caro. ¿Cómo se dice tengo? Tenho. El verbo tener en infinitivo es más cortico en portugués. Sería solamente ter. ¿Cómo es que se dice verlo? Velo. Sin la R. Velo. Entonces, ¿cómo sería tenerlo? Telo. Telo. ¿Cómo sería quiero tenerlo? Quero tê-lo. ¿Cómo sería quiero tenerlo porque lo necesito? Quero tê-lo porque preciso dela. Para decir tengo que, en portugués sería igual, sería tenho que. Entonces, ¿cómo se dice tengo que hacerlo? Tenho que fazê-lo. ¿Cómo sería tengo que hacerlo ahora? Tenho que fazê-lo agora. ¿Cómo es el verbo salir? Sair. ¿Cómo sería entonces tengo que salir? Tenho que sair. Pronto en portugués se dice daqui a pouco. Daqui a pouco. Entonces, ¿cómo sería tengo que salir pronto? Tenho que sair daqui a pouco. ¿Cómo se dice tiene que hacerlo? Tem que fazê-lo. ¿Cómo se diría tiene que hacerlo ahora? Tem que fazê-lo agora. ¿Y cómo sería tiene que hacerlo pronto? Tem que fazê-lo daqui a pouco. Cuando en portugués sería cuando. Es casi igual que en español, pero se escribiría con Q. Cuando. Entonces, ¿cómo se preguntaría cuándo tiene que hacerlo? Quando tem que fazê-lo? ¿Cómo sería cuándo tiene que salir? Quando tem que sair? ¿Cómo era que se decía puede decirme? Pode dizer-me. Pero también vimos que es mucho más común decir pode me dizer. Pode me dizer. Entonces, ¿cómo sería puede decirme por qué tiene que hacerlo así? Pode me dizer por que tem que fazê-lo assim? ¿Y cómo sería puede decirme por qué tiene que hacerlo ahora? Pode me dizer por que tem que fazê-lo agora? ¿Cómo es el verbo comprar? Comprar.
¿Y cómo se dice comprarlo? Comprarlo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Puede decirme por qué tiene que comprarlo hoy? Pode me dizer por que tem que comprá-lo hoje? ¿Cómo sería? ¿Puede decirme por qué tiene que comprarlo ahora? Pode me dizer por que tem que comprá-lo agora? ¿Cómo sería? ¿Puede decirme por qué tiene que comprarlo aquí? Pode me dizer por que tem que comprá-lo aquí? Bueno, hemos llegado al fin de la séptima sesión de este curso completo de portugués en Dave Languages. Recuerden que es fácil encontrar mi canal en YouTube. Solo deben escribir Dave Languages en el buscador. Sin embargo, para estar conectados con mi contenido, les recomiendo suscribirse a mi canal presionando el botón suscribirse. Si les gusta esta nueva forma de aprender idiomas, denle clic en me gusta. Y no olviden compartir esta información con otros que también se puedan beneficiar.